Gracias por interactuar con nosotros a través de @internacionales_gb y @TrinaAcevedo. En este momento le damos la bienvenida para analizar un poco más lo que está sucediendo con el cumplimiento ya de un año en el poder Gustavo Petro. Le damos la bienvenida a Manuel Camilo González, consultor político que nos acompaña desde Colombia. Muy buenos días, Manuel Camilo. Buenos días, Trina. Un saludo para ti y para la audiencia. Bueno, Manuel, hemos estado viendo cómo Gustavo Petro llegó al poder con grandes expectativas, con tantas promesas, pero ahora que se ha visto envuelto también en estos escándalos recientemente de su hijo, pero también estaba el caso conocido como las chuzadas. ¿Cuáles expectativas hay ahora y cómo se enfrentará Gustavo Petro ahora a este reto, el de su imagen y el de su figura actualmente? Bueno, lo que sucede con Gustavo Petro al término de su primer año como presidente de la República en Colombia es que tiene una baja muy sensible de su capital político. No simplemente han sido los escándalos, sino también cómo no ha logrado articular las diversas fuerzas políticas dentro del Congreso para alcanzar los objetivos que se ha propuesto como presidente. En ese sentido, los escándalos lo que hacen es básicamente ayudar mucho más a seguir aumentando esa impopularidad del presidente que se manifiesta en las encuestas. Más o menos entre el 35 y el 40% de aprobación tiene el presidente Petro llegado al primer año de su gobierno. Y en ese sentido lo que va a suceder es que en las elecciones de octubre seguramente esto va a ser muy importante porque el pacto histórico seguramente va a sufrir en términos de una derrota electoral debido a que el gobierno no le está yendo muy bien en términos de esa imagen pública que tiene, así como también no ha sido un gobierno que ha sido diligente a la hora de lograr pasar las principales reformas que se ha propuesto, como las más ambiciosas y las más estructurales en términos del país, como son la reforma de la salud, la reforma pensional y obviamente la reforma del mercado laboral. Y unos temas que también fueron muy relevantes bajo el gobierno de Iván Duque. Y además importante mencionar también cómo rescatar ahora este proceso que él ha prometido, como la paz total, diferentes reuniones que se han llevado a cabo, diferentes diálogos. ¿Qué podemos ver en estos avances con respecto a este tema, el de un país que además tiene tantos años en conflicto? La apuesta de Gustavo Petro es literalmente ambiciosa, solamente el rótulo de paz total ya al final de cuentas lleva a la idea de que lo que se busca es terminar por completo cualquier foco relacionado con la violencia en el país, ya sea una violencia de tipo insurgente o una violencia de tipo criminal. El problema está allí y es que estas diversas violencias están motivadas por distintos, digamos, fuentes y en este caso los grandes avances que ha tenido esta política básicamente han sido, por ejemplo, con el ELN, que es un grupo insurgente, es decir, hay digamos, un afán mucho más prestante sobre la idea de lograr que grupos que tienen una motivación política pues dejen las armas. Y obviamente con el ELN se tuvo un primer avance en las reuniones de México, pero obviamente también recientemente esta semana con el Consejo Nacional de Participación. Obviamente, ¿qué queda sobre la agenda de paz? Y es obviamente cómo y cuáles serán las condiciones sobre las cuales el Estado colombiano tendrá que negociar con los grupos criminales. Y en ese sentido la óptica cambia totalmente porque efectivamente estos grupos lo que buscan es lucro y no necesariamente una inserción dentro de la política. Entonces, obviamente, lo que queda por, de alguna forma, zanjar para el gobierno de Gustavo Petro, más allá de dialogar con grupos insurgentes, que es de alguna forma relativamente mucho más manejable que los grupos criminales, es obviamente cuáles serán las condiciones que establecerá el gobierno colombiano para negociar con esas estructuras y obviamente que en el afán de lograr la paz con estos grupos, pues obviamente no se afecte la seguridad como se ha visto en muchas regiones del país. Manuel, ¿y qué aciertos podemos destacar de este primer año de gobierno de Gustavo Petro? Bueno, dos aciertos en términos legislativos muy importantes fueron, por ejemplo, la reforma tributaria. Es una reforma tributaria muy progresiva, es decir, que coloca mucho más la carga impositiva sobre los estratos y obviamente, digamos, el grupo poblacional mucho más pudiente y eso aumentará mucho más los recaudos en términos del Estado. Y dos, la aprobación reciente del campesinado como sujeto de derechos y esto lo que permite es que efectivamente los campesinos puedan estar protegidos, obviamente, por, digamos, la ley colombiana
a la hora, digamos, de realizar sus actividades productivas frente a cualquier, digamos, circunstancia que pueda violar sus derechos. Obviamente, esos son los dos puntos resaltantes en términos de la agenda legislativa, pero también uno puede asumir que aciertos en términos internacionales, por ejemplo, es lograr que efectivamente la cuestión de Nicaragua y Colombia en términos del diferendo marítimo se haya solucionado de manera muy pacífica, en términos de que obviamente el gobierno de Daniel Ortega ha accedido a dialogar con el gobierno colombiano de Gustavo Petro para buscar una solución sobre los límites de ambos países. También hay algo muy importante, es que hay una gira internacional por África que acerca al país a este continente que efectivamente, digamos, presenta unas oportunidades para el país y obviamente también podría resaltar mucho la idea de que efectivamente ha existido el restablecimiento de las relaciones entre Bogotá y Caracas. Es, al final de cuentas, tal vez en términos internacionales lo más importante, debido a que nuestro país sí efectivamente sufrió muchos altibajos en esta relación y que obviamente la coincidencia ideológica, más allá de eso, pues nos permite reactivar un mercado que para nosotros, por lo menos, es muy importante. Y que se puede rescatar quizás también, ¿no?, el tema medioambiental, del que ha buscado también abanderarse Gustavo Petro, pero ahora en medio de estos escándalos, de esta polémica que hemos visto recientemente, ¿cómo podría afectar al gobierno de Gustavo Petro ya para cerrar? Sí, efectivamente los escándalos, como comentaba Trina, suman más a la impopularidad del presidente. Es decir, el presidente no simplemente ha sido impopular por los escándalos, sino que ha sido impopular porque efectivamente carga con una expectativa de cambio, pero esa expectativa de cambio se choca contra la realidad política y es que el presidente Petro no es una persona que está acostumbrada a negociar. Y en ese sentido asume que ganar la presidencia es un cheque en blanco. Entonces, obviamente lo que sucede es que esa impopularidad viene de más atrás de los escándalos, debido a que no ha logrado concitar el apoyo necesario para lograr las reformas que el país necesita y que él ha prometido. En ese sentido, llegar al primer año de gobierno con una coalición fracturada, pues efectivamente es un mal presagio de lo que se puede venir después en estos 3 años en adelante. Ahora, los escándalos lo que sí reflejan es un daño a la imagen pública de un candidato que siempre se presentó como el cambio, que no hacía o que no transaba realmente con las élites tradicionales y que efectivamente se alejaba de cualquier expresión de política tradicional y clientelar. En ese sentido, sí es una afectación importante, pero es la que suma mucho más a las encuestas en términos de que efectivamente el presidente no ha podido cumplir su programa de gobierno. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Seguiremos atentos entonces a lo que sucederá bajo el gobierno de Gustavo Petro. Muchas gracias a ti, Trina, por la invitación y un saludo a la audiencia.